Hola, apreciados docentes. Desde el programa PTA se pretende apropiar estrategias que dinamicen la implementación de los diferentes componentes de la ruta del ciclo 2 en interacciones sincrónicas y asincrónicas, con o sin mediación de las TIC, para fortalecer el acompañamiento que brindan los tutores en los establecimientos educativos focalizados. Por esta razón, en el taller de lenguaje del ciclo 2, trabajaremos sobre el reto que es hoy reconocer la educación sin la presencia de los estudiantes en el aula cotidiana, sin los tableros ni las sillas. La clase cambia y el protagonismo principal lo van a tener los docentes como ustedes, con buena capacidad de adaptación e innovación en nuevas formas de acercarse al conocimiento y a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de estos nuevos procesos será importante las guías de trabajo y la planeación de acciones de aprendizaje que repercutan en los propósitos educativos, y para ello se requiere el desarrollo de competencias relacionadas con el trabajo asociado a las TIC, para que se haga una mejor pesquisa y selección del material trabajado. Entonces los invito a iniciar con el taller de selección y organización de la información para la construcción de material de estudio en casa, hacia una flexibilización curricular. Tendremos como objetivo general un espacio de reflexión entre docentes, a partir de la identificación de estrategias para la recolección, síntesis y uso de la información tomada en diferentes fuentes, ruta para la organización de contenidos, con el objetivo de definir las fuentes adecuadas para alcanzar la competencia correspondiente al propósito educativo. Ahora reflexionemos en la siguiente pregunta: ¿cuáles son las competencias que debe fortalecer en los docentes para la selección y organización de la información a través de las tecnologías de la información y la comunicación TIC? En relación con el área del lenguaje, compartamos algunas respuestas. La UNESCO ha definido de la siguiente manera estas competencias. Alfabetismo en medios. Son aquellas actividades que permiten analizar los mensajes que circulan por los medios para comprender cómo se producen, con qué propósito, cuáles herramientas y qué visiones del mundo incluyen o excluyen. Manejo de la información. Son las actividades que implican el desarrollo de diferentes habilidades alrededor de la información. Acceder de forma eficiente, reconocer fuentes, evaluar de manera crítica y desarrollar estrategias para ubicar, seleccionar y organizar contenidos. Uso de las tecnologías digitales. Son las actividades que permiten al estudiante explorar, crear, comunicarse y producir utilizando herramientas tecnológicas digitales. En el marco de las competencias TIC definidas por el Ministerio de Educación Nacional en el documento Competencias TIC para el Desarrollo Profesional Docente de 2013, especialmente en lo planteado acerca de las competencias pedagógicas, la capacidad de utilizar las TIC para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, reconociendo alcances y limitaciones de la incorporación de las tecnologías en la formación integral de los propios estudiantes y en su propio desarrollo profesional. Y de gestión, capacidad de utilizar las TIC en planeación, organización, administración y evaluación de manera efectiva de los procesos educativos, y su fortalecimiento a través de 3 niveles de desempeño. El primero, exploración, que hace referencia al momento de búsqueda, identificación y clasificación de la información. Integración, hace referencia al momento de organización de la información y descubren el potencial de las TIC, y a medida que van ganando confianza con las nuevas habilidades adquiridas, comienzan a generar ideas e introducir nuevas tecnologías en la planeación, la evaluación y las prácticas pedagógicas. Nivel de innovación.
hace referencia a la utilización de la información con fines pedagógicos. Esta competencia se fortalece cuando el docente pone nuevas ideas en práctica, usa las TIC para crear nuevas estrategias que le permiten reconfigurar su práctica educativa. En la competencia pedagógica, desde el ambiente de las TIC implica que el docente identifica nuevas estrategias y metodologías mediadas por las TIC como herramienta para su desempeño profesional. Propone proyectos y estrategias de aprendizaje con el uso de las TIC para potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Lidera experiencias significativas y que involucran ambientes de aprendizaje diferenciados de acuerdo a las necesidades e intereses propios de los estudiantes. Se asume la competencia de gestión desde el ámbito de TIC bajo la perspectiva que el docente emplea diversos canales y lenguajes propios de las TIC para comunicarse con la comunidad educativa. Desarrolla estrategias de trabajo colaborativo en el contexto escolar a partir de su participación en redes y comunidades con el uso de las TIC. Participa en comunidades y publica sus producciones textuales en diversos espacios virtuales y a través de múltiples medios digitales, usando los lenguajes que posibilitan las TIC. En esta gráfica podemos ver que el eje central radica de la palabra habilidad. Con el inicio por la palabra habilidad, vemos que se plantea la búsqueda, posteriormente la habilidad de clasificación, luego la organización y cierra el giro con la utilización. En el esquema se detalla cada una de las habilidades en acciones que corresponden a búsqueda. Se extiende la exploración de las diferentes fuentes, teniendo en cuenta el propósito de formación que se pretende alcanzar con los datos objetos de indagación. Las necesidades se intentan suplir a partir de estos insumos, como esos elementos se relacionan con los intereses de los estudiantes para generar contacto inmediato. El nivel de pertinencia que tienen los datos encontrados con el propósito que se pretende alcanzar en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Se entiende la complejidad como el carácter asimilable de esa información para los estudiantes, no sea demasiado elemental o no sea demasiado complicado. La calidad se asume como una información bien presentada, que se maneje de manera cuidadosa, sin fallas en sus componentes y coherencia en la relación entre sus partes. La veracidad como el carácter de comprobabilidad de dicha información que corresponde al mundo real. En la clasificación, cuando el docente ha seleccionado la información, debe iniciar la labor de clasificar. Se inicia con categorizar los datos obtenidos de lo simple a lo complejo, entendiendo que la información debe tenerse desde lo fácil a lo difícil, o en lo fácil va a permitir donde pueda asimilar lo difícil, de lo concreto a lo abstracto, permitiendo que se tengan los elementos concretos en un espacio y los que correspondan a lo abstracto en otro contíguo. Se clasifica todo lo auditivo en un mismo rincón o lugar, llámese carpeta, archivo, folder o cajas. El material visual debe tener su propio espacio en el cual se almacena. Por otro lado, debe archivarse la información audiovisual. Otro tanto debe pasar con el material hipermedial. Esta clasificación de la información permitirá mayor destreza en la ubicación al momento de requerir para planificar las acciones de trabajo pedagógico. La organización. En lo que se relaciona con la organización de la información, se puede emplear otros recursos, los organizadores gráficos, recursos que permiten distribuir la información de manera tal que se asimilen los conceptos a partir de los enlaces entre sí.
Entre estos organizadores se pueden mencionar los mapas conceptuales, como organizadores que establecen la relación de manera jerárquica entre los conceptos. Los mapas mentales, en los cuales se puede organizar la información de manera dinámica y que permiten núcleos de los cuales se generan nuevos enlaces. Por otra parte, se encuentran las matrices en las cuales se pueden establecer relaciones desde la verticalidad jerárquica o la horizontalidad. También se emplean los cuadros comparativos para equiparar las informaciones y los cuadros de contrastación para oponer la información presentada, dejando de mencionar una gran cantidad de recursos que pueden emplearse para la organización de la información compilada para el desarrollo de la labor pedagógica. Utilización. Las estrategias de uso van a depender de varios factores que ponen a prueba la habilidad de quien gestiona la información y la pone en función de la actividad pedagógica. Así se puede hacer uso de la misma desde instancias sincrónicas o asincrónicas si se emplea el recurso digital en las diferentes plataformas que permiten el trabajo no presencial. Si no se cuenta con la conectividad, se puede emplear medios análogos para orientar con los aprendizajes empleando los datos que se administran. Se recuerda que esta información debe estar orientada desde preguntas que inviten al pensamiento para desarrollar análisis y encontrar respuestas críticas. Esto desde la oportunidad del pensamiento individual o desde la respuesta compartida para posibilitar la discusión de los puntos de vista expresados y la conclusión de los correspondientes equipos de trabajo que desarrollan dicha discusión. Esta información también puede generar proyectos que permiten la indagación y la conclusión a partir de un problema, pero siempre teniendo en cuenta que la labor en estos espacios de discusión debe estar enmarcados del uso flexible de los recursos y la diferencia con el punto que hace posible la respuesta diversa. Con base en el eje temático del texto instructivo, vamos a practicar estas habilidades para la búsqueda, la clasificación, la organización y la utilización de la información requerida para apoyar el desarrollo de una guía o una secuencia didáctica. La actividad consiste en explorar información para la orientación de la línea temática atendiendo a las siguientes orientaciones. Primero vamos a especificar las páginas y los recursos escogidos para este trabajo. Esas anotaciones se escriben en la columna de búsqueda. Vamos a anotar las formas en las que podrán ordenar la información para tener claridad en su complejidad. Determinar la manera en que se va a presentar esta información, las estructuras en las cuales se agrupan y definir la forma como la información llegará a sus clases, lo que harán con ella los estudiantes, es decir, la utilización. Las anotaciones de las columnas organización y utilización del esquema facilitarán la labor en este ejercicio. Es importante ubicar el factor y subproceso desde los estándares básicos de calidad y los DBA que sus estudiantes trabajarán en la guía que se va a elaborar. Ahora, seleccionen y organicen los insumos que van a utilizar para que el estudiante obtenga el aprendizaje definido. Tengan en cuenta que en el desarrollo de la guía puede dar la alternativa de escogencia. Si el texto es instructivo, que se solicitará a los estudiantes como manera de tarea final, será lineal o hipermedial o los dos. Puede solicitar el texto instructivo escrito y con imágenes o un video, como por ejemplo. Veamos entonces esta siguiente gráfica que nos va a permitir reconocer los textos de manera lineal frente a los textos
hipermedial.